Nos metemos de lleno. Tenemos nuevo presidente. Qué bárbaro, ¿no? Qué tiempos, qué difícil entender todo esto, qué complicado todo, qué cuesta arriba el país en términos políticos, cuánto cinismo, cuánto no entender al país, no mirar al país y entender que este Congreso está ensimismado, mirándose el ombligo, pensando en sus intereses mezquinos, en las migajas, en lo pobre de la política y no mirar la grandeza, de cierto, de este país y mirar hacia el futuro. Han trabajado arduamente en los últimos 4 o 5 años para que la mesa del Congreso no cayera en manos de la izquierda, desde la derecha, desde el fujimorismo, desde Renovación, y ahora le han entregado la presidencia de la República por sus mezquindades, sus cálculos, su torpeza. Han entregado a Perú Libre, a Balcázar, en la presidencia de la República. Queremos hacer un análisis junto con lo que será el programa de fondo, de lo cual entraremos más adelante, y quiero pedirle que me acompañe alguien que sabe mirar al país con mucho detenimiento y con una mirada fina. Él es politólogo, él es Jeffrey Radzinski, y yo le quiero agradecer que esté con nosotros a través del Zoom para poder entender este proceso político tan complejo, con tanto cálculo y con tanta... esta cosa pobre de la política, este cálculo menudo. Jeffrey, ¿cómo te va? Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Oye, Jeffrey, estaba claro que la izquierda no tenía los votos, estaba claro que sumando todos los votos de la izquierda no llegaban. Balcázar ha llegado a ganar la presidencia con votos de la derecha. Por supuesto, no quieren reconocer con los votos de quién, no sabemos con los votos de quién. A mí me tinca que un poquito de por aquí y un poquito de por allá. ¿Cómo se explica esto, Jeffrey? Bueno, Carlos, primero algunos apuntes de fondo, si me Dale. permites, breve. Uno, debemos tener un presidente por quinquenio y estamos teniendo 4, tanto en este quinquenio como el anterior. Entonces, datos objetivos, hay una inestabilidad política y el cargo de presidente de la República ha perdido peso, ha perdido poder y ha crecido el peso y el poder del Congreso de la República. Eso es lo primero que tenemos que tener como consideración Correcto. general. Lo segundo que tenemos que tener, creo yo, como consideración es el poco interés ciudadano en relación a los asuntos políticos y los asuntos públicos. Si tú te fijas, tú eres un hombre de televisión con mucha experiencia, el rating que tuvo la cobertura de la votación para sacar a Gerí del poder, bajísimo. La asunción del señor Balcázar, bajo. El tema de la campaña electoral, el interés, el conocimiento en relación a los candidatos, bajo. Entonces, ese es un asunto de fondo estructural que tenemos que tener en consideración para analizar también los resultados. En la medida que una ciudadanía está desentendida de lo que ocurre con los asuntos políticos, pues habrá menos presión para dichos políticos. Jeffrey, la calle no se ha movido nada. El día ha sido No, absolutamente normal ayer. exactamente, y antes de ayer igual, y hoy igual. Y donde hay movimientos son asuntos que ya estaban previstos desde Claro, antes. Por claro. ejemplo, el paro en Junín por el tema de interrumpir el proyecto de la carretera central o algunas protestas que hay en la costa norte por las lluvias. eh, y son temas, digamos, independientes de estos avatares políticos. Totalmente. Entonces creo que ese es el marco de fondo, Carlos, sobre el que toca incidir, porque nunca vamos a saber exactamente pues cómo fueron los votos, fueron secretos, hay algunos personajes que solían mostrar su voto y justo ayer no lo mostraron, entonces no vamos a saber si votó fragmentado o no la bancada de APP o la de Fuerza Popular, pues no lo sabemos, no lo vamos a saber tampoco. Y el tema de fondo no es saberlo. El tema es, creo, apuntar a la impericia y a la irresponsabilidad en general de un parlamento que no planifica los escenarios posteriores y luego se echan la culpa unos a otros. Y esto tanto en derechas como izquierda.
tres congresistas de izquierda abandonando el Parlamento y diciendo que no, que es una mafia, después de haber votado por un candidato que promovieron. Entonces, no le gusta el que ellos promovieron, entonces se retiran. Y en la derecha se acusan mutuamente de Claro. generar caos. Entonces, esos son los elementos. Pero, Jeffrey, lo que no termino yo en tal caso de entender, y creo que la población tampoco es, ¿por qué la mirada de nuestra clase política es una mirada eh, tan corta, digamos? ¿Por qué no hay una mirada de país? ¿Por qué no hay una mirada que dice, bueno, esta es una crisis profunda, no es momento de divisiones, es momento de mirar en el largo aliento, tenemos unas elecciones en ciernes? ¿Por qué es una mirada tan pobre, Jeffrey? Creo que porque nos hemos acostumbrado a un nuevo escenario, porque ya vivir 8 años en este escenario de inestabilidad crítico pierde precisamente el elemento de crisis, porque una crisis por Claro, definición claro, es un hecho excepcional claro. que modifica la situación y la realidad. Pero digamos, nos puede molestar, fastidiar, pero tampoco nos sorprende lo que sale del Congreso, porque esperamos muy poco de ellos. Entonces, tampoco nos sorprende que tengan tanto poder o tampoco nos sorprende que esté tan debilitada la figura que entra al Palacio de Gobierno. Entonces, creo que eso, Carlos, es parte de la explicación. Lo segundo, bueno, ya lo decía, la falta de interés, creo que hay una desilusión colectiva. Yo siempre procuro pues, ser un optimista en época electoral porque es la Claro, época claro. donde las sociedades pueden canalizar Eh, sus deseos, sus ilusiones y precisamente buscar referentes, pero tampoco los encontramos hasta ahora. Nunca hemos tenido intención de voto tan baja a menos de 2 meses de las elecciones. Lo que nos quieren decir la ciudadanía es que no encuentra mm, candidatos por quien entusiasmarse. mm. Creo que esos son los temas que toca discutir. Sobre lo otro, es difícil tener una respuesta certera porque es lo que sale de esa gran olla, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿crees que lo ocurrido eh, altera, impacta el proceso electoral? ¿Que habrá modificaciones o cambios importantes en el proceso electoral? Esa es una estupenda pregunta. Yo creo que sí lo altera. Y lo altera por varias razones. En primer lugar, porque un elemento fundamental en una campaña electoral es la posición relativa con el gobierno. Claro, ¿Qué tan opositor o qué tan oficialista eres? claro, Entonces ahora van a haber oposiciones, digamos, más duras de lo que hubieran sido con Gerí, claro. digamos, ¿no? Si Baluarte hubiera seguido, las oposiciones hubieran sido más duras aún De acuerdo. porque era más impopular que todo. Entonces, eso es un factor, digamos, tradicional en campaña que creo que sí lo altera. Quien esté en Palacio, las críticas al gobierno de turno, eso es lo primero. Lo segundo va a depender de cómo forme gobierno el señor Balcázar, cómo arme su gabinete y qué haga, Carlos. Porque, por ejemplo, el día de hoy ya hay una solicitud del abogado de Pedro Castillo pidiendo indulto. Entonces, Pero no hay sentencia firme, no hay sentencia consentida. ¿Qué indulto podría dársele? no, entendería que no hasta que en segunda instancia se falle, no sé cuándo va a ser ese fallo. Eh, el señor Urresti, por ejemplo, también podría solicitar indulto. Ahí entiendo que sí hay sentencia firme. Recordemos que es una figura importante en Podemos. Podemos fue alguien que respaldó a Balcázar. Yo no estoy diciendo que vaya a haber, estoy tratando de responder la pregunta si va a alterar el Mm, proceso electoral. claro. Entonces, eventuales indultos podrían alterarlo y son posibilidades, salvoconducto o no, a la señora Ok, Betsy Chávez, ok. no lo sé. Entonces, lo que quiero decir es la postura en relación a investigados o condenados, creo que eso es potencial, ¿no? Decía lo del gabinete. Y lo cuarto que creo que es más importante es que aquí a mí me llama la atención porque algunos se sorprende que haya tanta confrontación entre López Aliaga y Keiko Fujimori. Eso es lo natural. Una campaña electoral es por sobre todas las cosas confrontación. Y más aún en una etapa inicial de campaña donde se confrontan los que compiten por un electorado similar.
Entonces, lo que teníamos hasta hace 2 semanas era una pasividad en la campaña enorme. Y lo que ha ocurrido desde la semana pasada es que ha comenzado la campaña electoral con esa confrontación. Y la salida de Gerí y la llegada de Balcázar es parte de esa confrontación también. Claro. Lo que pasa es que es una confrontación entre dos partidos importantes de la derecha que terminan colocando al enemigo político en la presidencia de la República, Jeffrey. Pero en la izquierda ocurre algo similar. Lo que pasa es que tiene mucho menos respaldo en este momento. Pero ya hay una confrontación entre Perú Libre, el señor Cerrón, y el señor Atencio. Y yo apostaría a que pronto comenzará una confrontación entre el señor Roberto Sánchez y el señor López Chao. De pronto, de pronto. Entonces, y ya vemos la dinámica en el Congreso y hay mucho conflicto, por ejemplo, entre Juntos por el Perú y Perú Libre. Y esos están a la izquierda y los otros están a la derecha. Entonces, la lógica es similar. La lógica es similar. Y creo que es un cálculo, por un lado, electoral y por otro De lado, acuerdo. de mantenimiento de cuotas y de funcionarios. Jeffrey, para meternos en el asunto de fondo para el que te hemos invitado para conversar el día de hoy y ya cerrar el tema Valcárcel. ¿Es Valcárcel un comunista de manual? ¿La gente debería tenerle miedo a este cuco comunista marxista que va a poner este país de cabeza o no? Yo no creo que Balcázar sea comunista. Creo que lo que da temor y lo que sí me parece un riesgo enorme es Perú Libre. Ok, Y Perú Libre es el partido que lo cobijó para llegar al poder y si bien es cierto, salió del partido, fue el gran promotor para que sea candidato y llegue al poder. Y yo creo que eso sí es porque se autodenominan y uno escucha y lee a Cerrón y ahí sí hay un riesgo, creo, grande. Este señor, yo no creo que sea comunista, pero sí creo que tiene una influencia el Partido Perú Libre y a claro, medida que claro. la haga notar, creo que eso sí es un peligro para nuestra democracia, para nuestra institucionalidad, para nuestro desarrollo como sociedad, sí. De acuerdo. Cuando todo quiere distraer, el país no se explica.